Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hace un ratito terminó el Consejo de Ministros en el que, presidido por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se conoció el anteproyecto de presupuesto de gasto del Estado Dominicano. En este momento comparecen ante ustedes el señor ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y el director general de presupuesto, Luis Reyes. Les voy a dejar primero con el ministro de Hacienda y luego el director de presupuesto les dará todos los detalles concernientes a este encuentro. Adelante, señor ministro. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este mediodía. Como decía nuestro director de comunicaciones, el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Danilo Medina, aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2017 por un monto de 711.399.37 millones de pesos, lo que supone un incremento con relación al 2016 de 47.841 millones. Como no podía ser de otra forma, el presupuesto es el reflejo de las prioridades del gobierno. En este sentido, los principales aumentos se concentran en 4 áreas claves. Educación, que crece en más de 13.000 millones de pesos. Salud, con un aumento de sobre 15.000 millones de pesos para el año próximo. Seguridad ciudadana, con un incremento de sobre 3.000 millones de pesos. Y, por supuesto, el fortalecimiento de los programas sociales y de promoción de empleo que ha venido desarrollando el gobierno durante los últimos 4 años. Quiere decir esto que solamente educación, salud y seguridad ciudadana reciben más de 30.000 millones de pesos del aumento en el presupuesto del año 2017. Importante que se entienda que el presupuesto está respondiendo a las expectativas de la población y a los compromisos que el gobierno asumió en el plan de gobierno de este periodo que acaba de iniciarse. Destacan aquí el plan de reducción de la pobreza, el programa de transferencias condicionadas y la construcción de obras prioritarias. Cabe señalar que buena parte del aumento consignado en este presupuesto será fruto de un incremento previsto en 1.6% del Producto Interno Bruto de los ingresos tributarios estimados. Este aumento deberá lograrse con mejoras sustanciales en la eficiencia recaudatoria de nuestras instituciones, especialmente la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Objetivo este que vamos a lograr con reformas internas en las instituciones mencionadas, las cuales ya están en marcha, mejoras tecnológicas, mayor integración entre las mismas y destinadas principalmente a combatir la elusión y la evasión fiscal. Tenemos la firme voluntad de mejorar sustancialmente nuestra eficiencia, incrementar la recaudación y de esta forma aumentar las captaciones de impuestos establecidos en las leyes vigentes. Señoras y señores, es importante que se comprenda que este momento económico en que se diseña el presupuesto, pues es un momento económico muy favorable para la economía dominicana. Estamos creciendo y esperamos cerrar el año 2016 con un crecimiento sobre el 6%. Para el 2017 el crecimiento debe estar entre 6.4 y 7.4%. Además de esto, no solamente cerramos el año pasado con el menor déficit de balanza de pago de los últimos años, en 1.9% del PIB, sino que en los primeros meses de este año, al mes de junio, teníamos un superávit de 240 millones de dólares en la balanza comercial de la balanza de pagos. Sin embargo, este contexto, si bien es favorable, no está exento de desafíos. Los intereses de la deuda crecerán este año con respecto al año pasado. Esto está dentro de lo esperado, pero significa que solo para el pago de intereses de la deuda deberemos destinar un 18% de los ingresos del presupuesto. Esta realidad, unida a los gastos fijos de la administración, la asignación del 4% a la educación y otros compromisos ya adquiridos, dan como resultado un presupuesto que es rígido en más del 80% de sus compromisos. Es decir, que solamente disponemos de un 17% del presupuesto para ser asignados a otros compromisos y programas establecidos. Por tanto, es ese porcentaje de 17% el que hemos podido
distribuir en función de las necesidades y las expectativas de la población dominicana para cumplir con las metas establecidas en el programa de gobierno del presidente Danilo Medina. Entendemos que este es un presupuesto responsable, justo y que prioriza, como siempre lo ha hecho nuestro presidente, a la gran familia dominicana, comenzando por los más vulnerables. Es cuanto. Le dejo a continuación con nuestro director de presupuesto para cualquier aclaración sobre las partidas contenidas en el mismo. Muchas gracias, señor ministro. Adelante, Luis. Muchas gracias, ministro. En el presupuesto del año 2017, en el proyecto de presupuesto del año 2017, refería el ministro de Hacienda que teníamos considerado aumento en el sector salud por más de 15,000 millones de pesos. Las principales partidas que estamos considerando en el presupuesto del sector salud tienen que ver con la remodelación de la red de hospitales del sector público. Estos son unos 4 o 5 mil millones que, sumado a 1.100 millones que también se han considerado para la compra de equipo, solamente por ese concepto estaríamos aumentando unos 5 o 6 mil millones el presupuesto del sector salud. Tenemos uno de los programas bandera de la presente administración de gobierno, es el programa de medicamentos de alto costo, que beneficia a los sectores de menores ingresos que enfrentan enfermedades que requieren este tipo de medicación que normalmente está fuera del alcance de la población de esos niveles de ingreso. Estamos aumentando ahí 500 millones de pesos. Uno de los programas más efectivos del Ministerio de Salud para la lucha contra la muerte de los recién nacidos es el programa de alimentación parenteral. Estamos incrementando en ese programa 670 millones de pesos. Adicionalmente, como ya ustedes conocen, también en el presupuesto del Ministerio de Salud se han considerado partidas para algunas de fortalecimiento institucional y otro para el desarrollo de proyectos que se ejecutan con organismos internacionales. En total, reiteramos, el presupuesto asignado al sector salud supera los 15,000 millones de pesos. El aumento con respecto al presupuesto del año 2016 supera los 15,000 millones de pesos. El otro eje de los aumentos que han sido considerados en el proyecto de presupuesto del año 2017 es el de seguridad ciudadana. Se han considerado la realización de aumentos salariales puntuales para la Policía Nacional. Repito, aumentos salariales puntuales. Posteriormente se establecerán los criterios sobre los cuales se realizarán esos ajustes salariales. En el caso también de los agentes policiales, y esto abarca la totalidad de los miembros de la Policía Nacional, se ha establecido una partida para que los agentes de la Policía Nacional se beneficien del sistema de seguridad social completo. ¿Cuál es el aspecto trascendente de esto? Que por primera vez los policías, los miembros de la Policía Nacional se beneficiarán del seguro de accidente. Y otro elemento también en el marco de la reforma de la policía tiene que ver con el sistema de retiros y pensiones. Se ha considerado una partida para facilitar este proceso. En adición a estos dos ejes, el gobierno le dará continuidad
a las políticas públicas priorizadas durante el pasado cuatrenio de gobierno. Recordemos que en el caso de los sectores productivos, en los pasados presupuestos habíamos consignado recursos destinados para el fortalecimiento de los sectores productivos. En el caso del sector agropecuario, se consignan 1.000 millones de pesos, como se había hecho anteriormente, que serían administrados por el Banco Agrícola. También 1.000 millones para el FEDA, 500 millones para Promipyme, 300 millones de pesos para el microcrédito. Y en lo que tiene que ver con el eje relativo a la política social del gobierno, se han consignado alrededor de 1.700 millones de pesos para el fortalecimiento de los programas de transferencia condicionada que administra el Gabinete Social. En sentido general, en adición a esos 1.700 millones, debo decir también que el gobierno ha destinado 200 millones de pesos para combatir la pobreza extrema. Programa nuevo que estará ejecutándose a partir del próximo año. Finalmente, no quiero concluir mi intervención sin destacar los 1.500 millones de pesos que se destinarán en el marco del presupuesto de educación para impulsar el proyecto de República Digital, en interés de cerrar la brecha tecnológica, sobre todo con la población más joven del país, y además de ser la población más joven, la población de menores ingresos, ya que básicamente tocará a los estudiantes de las escuelas públicas. En sentido general, estos son los principales aspectos de política que se recogen en el presupuesto del año 2017 y estamos convencidos que con la asignación que hemos hecho estamos dando respuesta a lo que son las expectativas de la población en lo que tiene que ver con la asignación de los recursos públicos. Buenas tardes, Catherine Díaz, de Noticias SIN. Don Luis, me gustaría que me explicara el concepto que utilizó para definir el aumento de salario para los policías, que dice serán puntuales. ¿Cuál es el significado de esto? Y me gustaría que hiciera un comparativo de los sectores que están demandando un aumento de presupuesto, como es el caso de la justicia, salud y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y si no es mucho pedir, quisiera también que me hablara del pedimento que tienen las centrales sindicales del aumento de salario para el sector público. Disculpe, don Luis, ahí mismo, porque ya ella hizo la pregunta de todos. ¿Cuánto solamente a los policías se contempló? Porque usted dijo varios sectores, pero nada más nombró a la policía. Gracias, Catherine, por tu pregunta, porque la verdad es que no permite, yo creo que, manifestar lo que es no solamente el sentir de los funcionarios que estamos frente a ustedes en este momento, sino lo que yo creo que es el sentir del gobierno en lo que tiene que ver con la política salarial. Al interior del gobierno se discute el tema de la importancia, la pertinencia de mejorar los salarios. Créannos que yo creo que existe un consenso al interior del gobierno de la necesidad de avanzar en ese sentido. Solamente que las restricciones presupuestarias no nos permiten hacer aumento general de salario. Pero se ha ido avanzando con el tema salarial a través de los ajustes que se han hecho en el sector de educación, que ha mejorado los salarios entre un 40 y un 60% en los últimos 2 o 3 años. También ha habido aumentos, se discute aumento salarial con los médicos, que beneficia también a un porcentaje importante del total de los servidores públicos. Y ya les expresé de que había también considerado una partida para mejorar
los salarios de los policías. Y ahora le hago la aclaración que usted me solicitaba. Mire, cuando digo que serían aumentos puntuales, a lo que me refiero es que no se ha considerado un aumento general para los policías, sino que aquellos policías que cumplan determinados criterios que todavía no se han establecido, serán beneficiados con aumentos salariales. Actualmente se trabaja en el diseño de una política de manejo salarial para los miembros de la Policía Nacional. Cuando eso esté disponible, entonces se le dará la explicación correspondiente a ustedes y a la población en general. Sobre el tema del sector, del Poder Judicial y el tema de la Universidad Autónoma, lo voy a tocar ambos simultáneamente. Créannos también que nosotros vemos con beneplácito los reclamos que se hacen. En el caso del sector del Poder Judicial, se le incrementaron 800 millones de pesos con respecto al año 2016 en el proyecto de presupuesto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se ha consignado una partida de 500 millones de pesos. Nosotros entendemos, en adición, por supuesto, en adición a los presupuestos de ellos, incrementos respecto a lo que perciben en el presupuesto del año 2016. Nosotros entendemos que estos sectores hay que seguir fortaleciéndolos. De hecho, nosotros hemos sido consecuentes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2013 ya nosotros le hicimos un primer aporte, un primer aumento de sueldo, de presupuesto. Posteriormente hicimos lo mismo también en el año 2015 y en el año 2017 tenemos consignado la partida que ya hice referencia. ¿Cuánto ha representado esto del presupuesto? Posiblemente nosotros le hayamos aumentado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 30%. No hemos sido indiferentes, y somos sensibles a los reclamos que nos hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo mismo podemos decir para el Poder Judicial. Recordemos que el año pasado nosotros hicimos un aumento de 700 millones al Poder Judicial y este año estamos considerando 800 millones. En total serían 1.500 millones. Recuerden ustedes que cuando el gobierno aumenta, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 700, 800 millones en el año 2013, eso significa que acumulado durante ese cuatrenio le ha dado 3.000, 4.000 millones adicionales a lo que tenía el año 2012. Y si bien es cierto que hay necesidades en esas instituciones, como lo hay en muchas otras, y nosotros, los funcionarios del área, y yo diría que en sentido general el gobierno está consciente de esa situación, solamente lo único que nos queda es pedir la comprensión de la población, de la ciudadanía, porque la verdad es que no es posible satisfacer todos estos requerimientos con la presión tributaria que tiene el gobierno. Señores, piensen en lo siguiente. Del aumento que nosotros tenemos consignado en el proyecto de presupuesto, ya tenemos especializado por el 4% del Producto Interno Bruto nominal para educación, 13.000 millones. Por el pago de los intereses de la deuda pública, 15.000 millones. Y a salud, otro 15.000 millones. Y a salud, otros 15.000 millones. Estamos hablando que prácticamente tenemos comprometido unos 44.000 millones de pesos, 44.000 millones del incremento de gasto que va a tener el presupuesto del próximo año. ¿Qué nos queda? Lo único que nos queda es restringir el presupuesto de las otras instituciones para poder ir en auxilio de
el Poder Judicial y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y lo de los médicos, entonces? ¿Lo de la deuda está incluido en el monto inicial que dieron? Sí, está considerado, está considerado. Yo tengo una pregunta. Pasen el micrófono a todos. Hola, Juan Eduardo Tomás, periódico Listín Diario. ¿Cuándo tienen contemplado introducirlo al Congreso Nacional, el proyecto, número 1? Y luego, el financiamiento para este próximo año del presupuesto, ¿de cuánto será? Se va a introducir en las próximas horas, más tarde el viernes, pensamos llevarlo al Congreso Nacional. Debo decir que la sesión de trabajo del Consejo de Ministros fue muy rica en contenido. El presidente escuchó las inquietudes, se armonizó el tema de las asignaciones presupuestarias. Hay algunas pequeñas enmiendas que se van a incorporar, pero debo destacar que, si bien, como decía el director de presupuesto, hemos estado trabajando con una limitación presupuestaria que viene dada por la presión tributaria de un 13.9% en el año 2016, el presidente se ha ocupado personalmente de que cada una de las instituciones del Estado y los programas del Estado tengan fondos suficientes para llevar a cabo sus proyectos en el año 2017. Y a todo el mundo se le está aumentando algo. No necesariamente lo que quisiéramos, pero todo el mundo tiene un aumento en el presupuesto del año próximo. Aumentos salariales puntuales, como dijo el director de presupuesto, en diferentes áreas, en otras se han venido haciendo. La intención del gobierno es que sigan produciéndose en los próximos 4 años de gobierno aumentos en las demás partidas del presupuesto. Y lo importante es que, como les decía anteriormente, este presupuesto contempla beneficiar y priorizar 3 sectores básicos de la población: educación, salud y seguridad ciudadana. ¿Financiamiento cómo se va a financiar? Se va a financiar con bonos locales y con bonos internacionales. Se está estimando que aproximadamente van a haber una emisión de bonos internacionales de unos 1.200 millones de dólares y un monto similar, 1.500 millones de dólares en bonos locales equivalentes, convertidos a pesos. ¿La tasa del dólar? La tasa del dólar con lo que calcularon. Creo que fue 47. 47.2. Entonces, los ingresos serían el faltante. Los ingresos, el financiamiento sería el faltante, exacto. Estamos estimando que vamos a cerrar el año próximo con un déficit fiscal de 2.3% con relación al Producto Interno Bruto. Y ese 2.3% que es el estimado es lo que se va a estar financiando con deuda colocada en el mercado local y con deuda colocada en el mercado internacional. Que a propósito, la percepción que hay en este momento de los bancos internacionales sobre República Dominicana y sobre la calidad de su deuda no puede ser mejor. Con eso concluyo. Sí, la última. Al director de presupuesto, que usted no, en la pregunta de Catherine le faltó, si solamente entonces será el sector de la policía y si dentro de ese aumento al sector salud está contemplado el posible aumento que solicitan los médicos y el porcentaje de salud, ¿a cuánto llegaría? Ellos exigen un 5%. Mire, nosotros tenemos una partida en el marco de lo que se discute al interior del gobierno. Nosotros no somos parte de la comisión que negocia con los médicos. Ahora, hemos recibido de parte de esa comisión la información que nos han pedido que incorporen en el presupuesto. No es una decisión del ministro de Hacienda ni de quien les habla, sino de los comisionados. Y pienso que quienes deberían de darle respuesta a la pregunta que usted hace, deberían de ser ellos, porque nosotros sencillamente no hemos limitado a incorporar al presupuesto la partida solicitada. Pero eso es general del país, el presupuesto no es secundario. Es del país, debería de darla. No, pero se va a dar. Sí, pero ahora nosotros, es que no lo conozco, los detalles. No lo conozco, pero en su momento se va a dar. La partida la conoce, que le pidieron incorporar. Claro. Míreme, claro que conozco la partida que me han pedido incorporar. Son 4.200 y tantos millones de pesos que me han pedido incorporar. Eso incluye el pago de la seguridad social.